tirano de Corinto. En el tumultuoso escenario de la ciudad de Corinto, el reino había sido sumido en una profunda crisis tras el sangriento ascenso al trono del hijo menor del rey. La noticia de las macabras muertes de varios de sus hermanos y la mitad de la corte había dejado a la población en shock y temor. La proclamación del joven como rey y la imposición de la ley marcial habían sumido a la ciudad en un estado de caos y desconfianza. La organización del ejército de Corinto se había transformado drásticamente bajo el nuevo régimen. Las unidades militares, antes disciplinadas y entrenadas para proteger la ciudad y su reino, ahora estaban divididas por lealtades inciertas. Algunos soldados seguían fieles al antiguo linaje real, sintiendo la injusticia del sangriento golpe de Estado, mientras que otros, por temor o ambición, habían jurado lealtad al nuevo monarca. En el palacio, los sirvientes murmuraban en voz baja en los pasillos y en las cocinas, intercambiando especulaciones y temores sobre el reciente giro de los acontecimientos. Las historias sobre los crímenes del nuevo rey se contaban en susurros, y los recuerdos de las víctimas perdidas llenaban los corazones de tristeza y rabia. A medida que la ley marcial apretaba su agarre, la atmósfera en el palacio se volvía opresiva, con la incertidumbre flotando en el aire. Los guardias reales, cuya lealtad se dividía entre la tradición y el miedo al nuevo régimen, patrullaban los pasillos del palacio con nerviosismo evidente en sus ojos. Se sentían atrapados en una situación peligrosa, donde cualquier movimiento en falso podría resultar en consecuencias fatales. La tensión entre ellos era palpable, y cada interacción con los miembros de la corte estaba cargada de un subtexto de incertidumbre. En los calabozos, los gritos de agonía resonaban en las paredes de piedra mientras los disidentes eran sometidos a torturas brutales. Los métodos sádicos y crueles empleados por los torturadores al servicio del nuevo rey eran un recordatorio constante del alcance de su poder despótico. Los gritos de los torturados se mezclaban con los lamentos de aquellos que habían perdido a seres queridos en la masacre inicial. En este sombrío panorama, Corinto se encontraba en un estado de desesperación y opresión. Los cimientos de la sociedad habían sido sacudidos, y la división entre los leales al antiguo régimen y los partidarios del nuevo rey era un abismo que amenazaba con engullir la ciudad entera. En los rincones más oscuros y en los corazones más valientes, el deseo de liberarse del yugo tiránico crecía, como una llama que arde en la oscuridad, esperando su momento para brillar con la luz de la esperanza y la resistencia. En las sombrías calles de la ciudad, los portadores de escudo marchaban con determinación y una implacable eficiencia. Ataviados con sus imponentes corazas y portando grandes escudos, avanzaban casa por casa, llevando consigo la carga de un deber sombrío y temido. Su presencia era un recordatorio constante de la nueva realidad impuesta por el régimen del autoproclamado rey. La población, antes libre para transitar por las calles en busca de sus quehaceres diarios, ahora observaba con aprensión desde detrás de ventanas entreabiertas y puertas cerradas. Los portadores de escudo, armados con lanzas y resguardados por sus protectores escudos, entraban en cada hogar y sacaban a los hombres en silencio, como si fueran ganado que era conducido al sacrificio. Los hombres, desde adolescentes de 14 años hasta aquellos de avanzada edad, eran empujados sin piedad hacia las puertas de la ciudad. La fuerza de las lanzas en sus espaldas era una señal muda de que no había espacio para la resistencia.
La urgencia y el temor se reflejaban en los ojos de los hombres, quienes intercambiaban miradas preocupadas entre sí, buscando algún consuelo en la familiaridad de sus vecinos y conocidos. Una vez congregados fuera de las murallas de la ciudad, los portadores de escudo distribuían las armas almacenadas para las emergencias. Las lanzas, los cascos y los escudos eran entregados como fríos símbolos de deber y sacrificio. Aquellas armas, que una vez habían sido la salvaguardia de la ciudad contra las amenazas externas, ahora se volvían herramientas para mantener el control interno. El proceso de división comenzaba entonces, desgarrando lazos familiares y personales con crueldad calculada. Padres e hijos eran separados, hermanos quedaban en diferentes unidades, y amantes eran dispersados sin piedad. La lógica detrás de esta táctica era clara y despiadada, asegurarse de que la lealtad y el coraje no pudieran encontrar consuelo en la proximidad de los seres queridos. Cada unidad aliada caída se convertiría en un recordatorio angustiante de la vulnerabilidad de los lazos más profundos. Así, la ciudad una vez unida se veía ahora sumida en la desconfianza y el miedo. Los lazos sociales y familiares, que habían sido la columna vertebral de la comunidad, eran ahora utilizados como herramientas para mantener a raya cualquier atisbo de rebelión. Las calles que alguna vez habían sido testigos de risas y conversaciones ahora estaban marcadas por el peso del deber y el silencio opresivo de la sumisión forzada. En el campamento principal, el aire estaba cargado de una atmósfera tensa y agitada, impregnada de la ambición que ardía en los corazones de los hombres jóvenes que rodeaban al nuevo rey, Toxio. Estos individuos, segundos, terceros o cuartos hijos de nobles, habían sido marcados por el oscuro episodio en el que se habían convertido en parricidas o fratricidas. Las ansias de poder, riqueza y estatus los habían llevado a traicionar los lazos familiares que deberían haber sido sagrados. A pesar de la oscuridad que se cernía sobre sus almas, sus rostros reflejaban una mezcla de confianza y ansiedad. Sabían que estaban en un punto de no retorno, donde sus acciones determinarían su destino. Se movían con una arrogancia nerviosa, conscientes de que habían desafiado las normas más básicas de la sociedad y la moral, pero también seducidos por la promesa de poder y gloria que ahora parecía estar al alcance de sus manos. El campamento estaba impregnado de un aroma a vino puro, una celebración de sus victorias y una distracción de los remordimientos que podrían haberlos acosado en la tranquilidad de la noche. Copas de oro y plata pasaban de mano en mano, y las risas resonaban en medio de historias exageradas de valentía y astucia. Pero detrás de las risas y el jolgorio, los ojos de los jóvenes reyes y sus seguidores brillaban con la sombra de la traición y la ambición desmedida. En un rincón del campamento, hetairas exquisitamente vestidas danzaban con gracia y sensualidad al son de arpas vibrantes, tambores rítmicos y címbalos tintineantes. Sus movimientos hipnotizantes parecían arrancar de los corazones de los presentes tanto sus deseos más profundos como sus temores más oscuros. Las danzas, al igual que el vino, servían como una vía de escape de la realidad y una manera de perderse en el momento, aunque solo fuera por un breve instante. Toxio, envuelto en el calor del vino y la exaltación del poder recién adquirido, se encontraba en un estado de euforia y desenfreno. Su figura imponente se erguía en medio de la opulenta tienda de campaña, adornada con ricos tapices y suntuosos muebles que reflejaban su nueva posición como rey.
A su lado, las 12 tairas más hermosas y seductoras de toda la ciudad tejían un enredo de lascivia y artes de Venus, abrazándole y uniéndose en un solo ser. El séquito de Toccio, compuesto por aquellos que habían jurado lealtad y ahora disfrutaban de los beneficios de la corte recién establecida, se mezclaba en la extravagante escena. Ríos de vino fluían en copas de oro, y risas embriagadas se entremezclaban con susurros conspiratorios. La atmósfera parecía vibrar con una energía cargada de excesos y placeres mundanos. Mientras Toccio se entregaba a sus placeres, en los campamentos de concentración diseminados alrededor, algunos de sus soldados se ocupaban en organizar a los ciudadanos para el combate. Sin embargo, la falta de liderazgo coherente y la distracción en el corazón del campamento principal habían creado un vacío en la planificación logística a largo plazo. No se habían establecido perímetros defensivos ni patrullas de vigilancia, lo que dejaba puertas abiertas para la intrusión de espías y la infiltración de enemigos. Los espías de los reyes de Tirinto y Micenas aprovechaban esta oportunidad dorada. Con sigilo y astucia, se deslizaban entre las sombras, observando, contando efectivos y analizando la disposición de las fuerzas enemigas. No solo recopilaban información vital sobre el tamaño de las fuerzas y la organización enemiga, sino que también exploraban los recovecos del campamento en busca de descontentos y resentidos que pudieran ser persuadidos para desertar o colaborar con el bando contrario. Los esfuerzos de los espías iban más allá de la recopilación pasiva de información. Aprovechando la confusión y la falta de atención a los detalles estratégicos, se inmiscuían entre los soldados y ciudadanos, sembrando semillas de duda y desconfianza. A través de sus manipulaciones sutiles, algunos descontentos eran persuadidos para escapar y buscar refugio en los campamentos aliados, llevando consigo valiosa inteligencia sobre las debilidades del enemigo. En medio del caos de la fiesta y los placeres efímeros, Toccio y su corte se encontraban totalmente inconscientes de la amenaza que acechaba en las sombras. La combinación letal de exceso de confianza y la falta de una planificación sólida amenazaba con socavar sus esfuerzos y dar ventaja a sus rivales. Casi en el preciso momento en que el canto del gallo anunciaba la proximidad del alba, una figura sombría emergió en las penumbras del campamento. Era la hija favorita del rey Electrión, Anaxo, la única hermana a la que Toccio no se atrevería a lastimar. Sus ojos enrojecidos evidenciaban el rastro de lágrimas derramadas, y su maquillaje había sido desfigurado por el dolor y el tormento. Sus rizos negros, generalmente ordenados, caían ahora desorganizados sobre sus hombros, como un reflejo del caos que había encontrado. El panorama que se presentó ante sus ojos fue uno de total depravación. Nobles y cortesanas yacían desnudos en el suelo, sus cuerpos cubiertos de vómito, sudor y decadencia. El aroma del incienso apenas lograba atenuar la fetidez que colmaba el aire. En el epicentro de esta escena repulsiva, Toccio se hallaba postrado a los pies del trono, abrazando a las mujeres que habían sido parte de su festín de desenfreno y autocomplacencia. Era una imagen grotesca de indulgencia llevada al extremo, un reflejo de la moralidad deteriorada que había impregnado el nuevo régimen. La princesa Anaxo sostenía en sus manos la corona que había sido arrebatada de la cabeza de su difunto hermano, Perseo, y que Toccio había usurpado para sí mismo. Aunque las lágrimas habían borrado parte de su rostro maquillado, su mirada ardía con una mezcla de tristeza, repugnancia y determinación. La corona, símbolo del poder y la legitimidad,
parecía pesar más en sus manos que en la cabeza de aquel que ahora se autoproclamaba rey. En medio de la suciedad y el desorden, el cuerpo sonriente de Perseo, el hermano mayor de Toxio y anterior heredero legítimo del trono, yacía en el suelo. Su mirada perpetuaba una sonrisa congelada, como si hubiera aceptado su destino con resignación. El último acto de su vida había sido un abrazo fraternal a quien una vez consideró su hermano, un gesto que reflejaba una nobleza que trascendía incluso la traición y la ambición desmedida. Espero que la corona de nuestro padre te haga feliz, hermanito, resonaron las palabras de Perseo en la mente de Toxio. Esa sonrisa y esa frase final se habían convertido en un eco hiriente que resonaba en el corazón de Toxio, recordándole la magnitud de su traición y las sombras que ahora se cernían sobre su reinado recién instaurado. Las palabras resonaban incesantemente en la mente de Toxio, como un eco persistente que no podía acallar. La fraterna sonrisa de su hermano Perseo se había convertido en una espiral obsesiva que crecía sin control, invadiendo cada rincón de su conciencia. Había intentado sofocar esa angustia con el bullicio de los placeres mundanos, el sexo desenfrenado, el vino en exceso y la orgía de distracciones. Sin embargo, ahora esas palabras y esa sonrisa parecían retumbar en su cabeza con más fuerza que nunca, como una acusación silenciosa que amenazaba con desmoronar la fachada de poder que había construido. El despertar fue abrupto, como ser arrancado de un sueño profundo por un estruendo ensordecedor. Toxio se incorporó en la cama, su cuerpo empapado en sudor frío, su rostro contorsionado por la angustia. Sus ojos, enrojecidos por el llanto y la tensión, se abrieron con sorpresa y confusión. Un dolor de cabeza atroz martillaba en su cráneo, como si el peso de sus propias decisiones y traiciones se manifestara físicamente en su mente. El temblor que sacudía su cuerpo parecía una manifestación física de la tormenta emocional que lo embargaba. Se sentía débil, vulnerable, como si las fuerzas lo abandonaran en ese momento crítico. La corona que había estado sosteniendo durante su sueño cayó a sus pies y reposó en su regazo. En cualquier otro momento, habría sentido la tentación de colocársela en la cabeza, de asumir su título y legitimidad con orgullo. Pero esta vez fue diferente. Sus ojos se posaron en las serpientes que adornaban la corona, intrincadamente esculpidas en oro y piedras preciosas. Eran un tributo a la Gorgona que su noble ancestro había enfrentado en un acto de valentía, un símbolo de la fundación de su dinastía. Sin embargo, en ese instante, las serpientes parecían moverse, sus ojos de piedra cobraban vida y lo observaban con una intensidad inquietante. La figura de la Gorgona, que una vez había sido un emblema de poder y victoria, ahora se convertía en una visión perturbadora que evocaba miedo y horror. Un escalofrío recorrió su espalda mientras se apartaba de la corona, retrocediendo como un niño asustado. Finalmente, Toxio se dejó caer en el trono, su figura majestuosa decaída en un gesto de derrota. La corona yacía en el suelo, un recordatorio de la responsabilidad y el peso que había adquirido al tomar el trono de su padre y hermano. En ese momento, Toxio ya no era el rey embriagado de poder y lujuria. Era un hombre que se enfrentaba a la monstruosidad de sus propias acciones y a la sombra ineludible de su legado familiar. Toxio sintió un nudo en la cabeza, una mezcla de desconcierto y horror que lo dejó paralizado, mientras perdía el control sobre sus propias funciones y una fría humedad se extendía por su ropa. Su mirada se fijó en la figura que se alzaba en la penumbra,
una silueta que parecía emerger de las profundidades de sus peores pesadillas. Por un instante, el pánico y la superstición se apoderaron de él, y creyó ver la forma retorcida de la gorgona Medusa, cuyos cabellos eran serpientes venenosas y cuya mirada convertía a los mortales en piedra. Sin embargo, a medida que sus ojos se acostumbraron a la tenue luz, pudo distinguir los rasgos familiares y humanos de su hermana Anaxo. Aunque la ira y el dolor habían desfigurado su semblante, no podía negar su parentesco. Las palabras de su hermana resonaron en el aire, como un grito de acusación que retumbaba en su conciencia. Toxio la observó, su rostro reflejando un torbellino de emociones, el miedo, el arrepentimiento y la conciencia de sus actos. Los gritos de Anaxo hicieron eco en la habitación y comenzaron a arrancar a los nobles de su ensoñación, trayéndolos de vuelta a la cruda realidad. Los tambores de guerra sonaban en la distancia, un ominoso recordatorio de que el tiempo de la retribución había llegado. Las palabras de Anaxo resonaron como un mazazo en su mente. Había matado a su propio hermano, a Perseo, en su afán de poder y control. Lo que había parecido una oportunidad para tomar el trono y consolidar su posición se había convertido en una pesadilla que amenazaba con destruirlo todo. Las palabras de Anaxo retumbaron en la habitación como un lamento agónico, llenando el espacio con un eco de amargura. Con voz temblorosa pero llena de férrea determinación, señaló al sur con un gesto teatral, como si estuviera trazando el destino con sus propias manos. Desde el sur se alza el rugido de la venganza, exclamó, su mirada intensa, como si pudiera ver las legiones de Argos y Tirinto avanzando inexorables, como una marea oscura que se tragaba todo a su paso. Luego, su mano se movió enérgicamente hacia el este, como si dibujara en el aire el avance de un ejército implacable. Desde el este se alzan los guerreros mercenarios, unidos en su propósito de derrocarte. ¿Acaso crees que mi marido y el esposo de mi tía te estiman mucho después de secuestrarnos? Proclamó con un tono que resonaba con desafío y congoja. Finalmente, su dedo índice apuntó con solemnidad hacia el sur, hacia un horizonte que parecía cargar con el peso de su sentencia. Y para rematar, Sara, la ciudad que debía ser tu herencia, ha caído en manos de Anfitrión nuestro cuñado a quien has forzado a atacarte de forma imprudente, matando a nuestro hermano Filomeno. Exclamó con un tono cargado de una mezcla de pesar y reproche, como si la traición se hubiera vuelto una maldición que se cernía sobre la familia. Cada pausa, cada gesto, llevaba consigo el peso de un drama épico, como si Anaxo estuviera desempeñando el papel de la mensajera trágica en una obra teatral. Y mientras su voz resonaba en la habitación, las palabras que señalaban el destino inminente de Toxio se grababan en su mente como una sentencia irrevocable. Las palabras de Anaxo se clavaron en su mente como dagas de realidad. Toxio se sentía atrapado en un vórtice de culpa y desesperación. La corona, que antes había evitado tomar por el temor a sus propias acciones, yacía en el suelo como un símbolo de su fracaso. La figura de Perseo, la sonrisa fraterna que había desafiado su traición, persistía en su memoria, atormentándolo con su reproche silencioso. El estruendo de los tambores de guerra se mezclaba con el palpitar agitado de su corazón. La habitación se llenaba de sombras y amenazas, mientras Toxio se enfrentaba a la realidad de su traición y al precio que tendría que pagar por su sed de poder. En ese momento, la figura de Anaxo, llena de furia y dolor, era un espejo de las consecuencias de sus actos.
La tragedia de su familia y su ciudad se despegaba ante él, y no había escape de la tormenta que se avecinaba. Toxio ardía en una ira desenfrenada, su rostro enrojecido parecía emular la cólera de los dioses guerreros. Las palabras escapaban de sus labios en un grito atronador, resonando como un llamado a la batalla. Su voz era un rugido que cortaba el aire, desgarrando la calma con una urgencia visceral. Levantaos, todos vosotros, malditos bastardos. La guerra nos ha alcanzado, vociferó con una ferocidad que sacudía la estancia. Cada palabra era un latigazo, un imperativo que retumbaba en los oídos de los presentes como un llamado ineludible. Su rabia se manifestaba físicamente, pateando con furia cuerpos desnudos que yacían en el suelo, oficiales despojados de su dignidad, envueltos en un manto de inmundicia y vómito. Cada patada era un acto de desesperación, una expresión de su furor que encontraba su salida en la violencia desatada. Levantaos, perros de mierda. Ares marcha alrededor de nosotros, Deimos toca el cuerno de la batalla, y Fobo se apodera de los corazones de esclavos y siervos, sus gritos resonaban con un eco feroz, como si quisiera invocar a los mismos dioses de la guerra para que descendieran y infundieran fuerza en sus seguidores. Su llamado retumbaba en el ambiente, cargado de urgencia y desesperación. Toxio estaba decidido a incitar a sus hombres a enfrentar la tormenta que se cernía sobre ellos, a despertar sus instintos más primitivos y lanzarlos a la vorágine del conflicto. Y en medio del caos y la brutalidad, la figura de Toxio emergía como un líder dispuesto a todo para enfrentar la marea implacable de la guerra. Anaxo pasó junto a él con paso firme, indiferente a los aullidos de Toxio que resonaban como un vendaval de órdenes desesperadas. Sus ojos se fijaron en la corona que reposaba en el suelo, como un símbolo de poder y traición. Sin vacilar, la recogió entre sus manos y la arrojó nuevamente hacia el pecho de Toxio, desafiante y mordaz. Esta vez, sus dedos aferraron el metal dorado, pero una sensación extraña recorrió su piel al contacto con el frío metal. Era como si el oro ardiente de la corona se fundiera con su carne, como si la ambición y la traición se inscribieran en su frente con un fuego inextinguible. A pesar de la sensación de quemazón, Toxio no titubeó, colocándose la corona en la frente. El peso del metal parecía aplastar su cráneo, y la corona irradiaba un calor abrasador que se infiltraba en cada poro de su piel. La corona, símbolo de su ascenso al trono y de las acciones despiadadas que había tomado para alcanzarlo, se sentía como una carga insoportable en su cabeza. Aunque su porte físico y su regia actitud se erigían como una máscara de poder, en su interior se ocultaba un vacío, un agotamiento que no podía ocultar. El brillo dorado de la corona contrastaba con la oscuridad que nublaba su mente. La ambición y la desesperación habían dejado su huella, y ahora, en medio de la vorágine de la traición y la amenaza de la guerra, Toxio enfrentaba el peso de su decisión. La corona en su frente era un recordatorio constante de lo que había perdido en su búsqueda de poder y de lo que aún estaba en juego. Toxio se sumió en sus pensamientos, trazando estrategias en el mapa de la mesa de guerra que se extendía frente a él. Con la mirada fija en las fichas que representaban a los ejércitos de Tirinto, Argos y media docena de reyesuelos, se daba cuenta de que estaban dispersos y separados por días de distancia. Era su oportunidad para aplastarlos uno por uno, antes de que pudieran unir sus fuerzas en una coalición devastadora. Su dedo recorría el mapa con determinación,
visualizando los movimientos de las fichas como si fuesen piezas de un tablero de ajedrez. Con cada trazo, tejía una red de cerco en torno a sus enemigos, una estrategia que prometía dividirlos y vencerlos por separado. El ejército de Micenas, ahora fortalecido por los nuevos reclutas, se alzaba como una fuerza imponente, una marea imparable que podría arrasar con cualquier oposición. Aunque sus siervos refunfuñaban y murmuraban en voz baja, Toxio estaba seguro de su plan. Su mente ardía con la visión de la victoria, con el brillo del oro que esperaba arrebatar a sus enemigos y la promesa de someter a sus mujeres como trofeos. Para él, la estrategia estaba clara y la confianza en su poder era inquebrantable. Sin embargo, mientras trazaba sus planes, una sombra de duda se insinuaba en su interior. Sabía que la realidad del campo de batalla podía ser mucho más complicada que las líneas en el mapa. Los imprevistos, las traiciones y los giros inesperados eran moneda corriente en la guerra. Pero en ese momento, el fulgor de la ambición y la sed de poder eclipsaban cualquier reticencia. Toxio estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la gloria y la supremacía de Micenas, sin importar las consecuencias que sus decisiones pudieran acarrear. Mientras Toxio vertía sus ansias de guerra, dejó a Anaxo a cargo de la ciudad, una responsabilidad que ella aparentemente aceptó con resignación y extrañeza. ¿Acaso él pensaba que ella había secundado sus planes? A pesar de su apariencia estoica, sus ojos destilaban una profunda ira, una furia que deseaba poder transformar en un poder devastador. A medida que el ejército comenzaba su marcha, el caos y la desorganización se apoderaron de la columna. La guardia de portadores de escudo, una vez robusta, se había reducido a un mero grupo de alrededor de 300 hombres. El resto yacía en diferentes estados, algunos habían caído en la batalla, otros sufrían en los calabozos de tortura, algunos habían escapado a las montañas y otros aún intentaban imponer orden entre los siervos y subordinados. La columna militar se desplegaba como una marea dispersa, la vanguardia desconectada de la retaguardia por horas de distancia. En medio de este caos, Anaxo se mantenía imperturbable como una estatua de bronce, su mirada ardiente irradiaba una determinación oculta. Su corazón anhelaba la capacidad de petrificar como la gorgona de los mitos, deseaba transformar en piedra a los traidores y fratricidas que habían manchado su linaje y sumido a la ciudad en la desesperación. Aunque sus poderes no eran sobrenaturales como los de la mítica Gorgona, Anaxo sabía que podía ejercer influencia en el campo de batalla de manera más sutil pero igualmente efectiva. Con una mente aguda, ella maniobraba los hilos invisibles que conectaban a sus espías, emitiendo órdenes y engaños estratégicos que mantuvieran al ejército de su hermano ciego a los movimientos enemigos. Además, su influencia se extendía a los heraldos y mensajeros, silenciando sus palabras y distorsionando sus mensajes para que la verdad se convirtiera en una nebulosa confusa. A medida que la columna marchaba, Anaxo se aferraba a su ira como a un arma, prometiendo a sí misma que la ciudad no caería sin luchar, que su familia y su linaje serían defendidos. Incluso si ello implicaba recurrir a artimañas y estrategias poco convencionales. En medio del caos, ella se mantenía como un faro de determinación, una fuerza que buscaba desesperadamente una manera de redimir a su familia y a su ciudad de la oscuridad que los envolvía. Anaxo, la hija predilecta del rey Electrión, había sido la verdadera mente detrás del gobierno de Corinto, aun cuando su hermano Perseo ocupaba el trono como figura decorativa.
Dotada de astucia y una profunda comprensión de las habilidades y recursos reales, manejaba con destreza la red de espías, consejeros y experimentados oficiales. La muerte de Perseo, si bien debilitó el control sobre su sistema de gobierno, no logró romperlo por completo. En un movimiento calculado, Anaxo actuó rápidamente. Dispersó a los mejores portadores de escudo en las montañas, alejándolos de la influencia de Toxio y protegiéndolos de su errática dirección. Luego, convocó a su hermano Filomeno para que sitiara la ciudad de Hinachos, evitando que los soldados más competentes de Toxio pudieran salir de allí. Fue un movimiento estratégico para debilitar las fuerzas de su hermano desde la raíz. Pero su maestría no se detuvo ahí. Anaxo manejó a los espías con precisión, orquestando una serie de noticias falsas que llegarían a los oídos de Toxio. Hizo que creyera que los ejércitos enemigos como entes dispersos separados por días de distancia, mientras que la realidad era que estaban reunidos en un solo campamento. Desde la torre más alta de la ciudad, Anaxo observaba con un profundo suspiro de tristeza la columna de hombres que avanzaba en desorden por las calles. Cada paso que daban parecía un reflejo de la ineptitud y la carencia de visión estratégica de su hermano. Lamentaba en silencio la suerte de tantos súbditos que caerían víctimas de las acciones torpes y precipitadas de un hombre que se mostraba tan inferior a las responsabilidades que recaían sobre él. Sin embargo, en medio de su pesar, Anaxo no podía evitar sentir un inquietante presentimiento. Una sensación que le susurraba en lo profundo de su mente que esta situación había sido orquestada por alguien mucho más hábil y astuto que ella. A pesar de la meticulosidad de su red de espías, esta vez habían sido superados, anticipados por una mente que conocía los rincones oscuros de la estrategia y la manipulación. Mientras continuaba observando la marcha incierta de los hombres, Anaxo reflexionaba sobre la persona detrás de esta intrincada trama. Sabía que alguien con un intelecto agudo y calculador había tejido los hilos de esta situación. Sus pensamientos se tornaban hacia sus espías, cuestionando su lealtad en ese momento crucial. Anaxo estaba decidida a no bajar la guardia ni un instante, pues sabía que si su intuición era cierta y había alguien más hábil y manipulador en juego, su propia cabeza podría estar en juego si no lograba descubrir la verdad detrás de esta conspiración sutil pero letal. Anaxo miró a su espía más hábil, quien estaba de rodillas detrás de ella. «Háblame, dime lo que has visto», ordenó con voz firme. El espía se inclinó y comenzó a describir con urgencia lo que había observado en los ejércitos enemigos. «Mi señora, en el ejército de aliado, he contado casi 1000 portadores de escudo, dispuestos en formación compacta y ordenada. Sus escudos relucen como espejos al sol, y sus lanzas son afiladas y letales. El rey de Argos se alza en un carro negro como la noche, su presencia emana una oscuridad que impone respeto y temor». Anaxo asintió, captando cada detalle que el espía describía. «Sigue», le instó. «En el ejército de Tirinto, mi señora, el rey se destaca como el propio Helios. Su armadura dorada brilla con la intensidad del sol, y su presencia ilumina a sus hombres. Las unidades de campesinos y siervos están anormalmente bien armadas y organizadas. Sus armas muestran una calidad y estandarización que indican una cuidadosa preparación. Se mueven con un orden que denota disciplina y confianza en su líder». Anaxo escuchaba con atención, asimilando cada detalle. «¿Y el ejército de Atenas,
¿qué has visto en ellos? Mi señora, en el ejército mercenario de Atenas he observado una coordinación que parece guiada por una mente estratégica superior. Marchan en formación compacta, como si Atenea misma estuviera tejiendo estrategias de batalla en cada paso que dan. Los cantos que resonaban entre ellos parecían llenos de confianza y determinación. Parece que tienen un conocimiento profundo de cómo aprovechar su ventaja en la batalla. Anaxo se mantuvo pensativa por un momento, procesando la información. Bien hecho, dijo finalmente al espía. Tu habilidad para observar y transmitir detalles es invaluable. Sigue atento, necesitaremos cada pedazo de información para contrarrestar los movimientos de estos enemigos. No podemos permitirnos subestimarlos ni un instante. El espía sintió con respeto y se retiró, consciente de la importancia de su tarea y de las altas expectativas que Anaxo tenía sobre él. En la habitación de Anaxo, iluminada por la tenue luz de antorchas, se encontraba la joven líder junto a su espía más hábil. Sobre la mesa se desplegaba un detallado mapa estratégico de la región, con pequeñas figuras que representaban ejércitos y ciudades. Anaxo dirigía su mirada hacia el mapa, sus ojos fijos en los detalles que yacían sobre la superficie. Su voz, cargada de autoridad y urgencia, resonó en la habitación. Ordenada la guarnición en la montaña que regrese a la ciudad de inmediato, instruyó, señalando con determinación la posición de la montaña en el mapa. Su mano se alzó con un gesto firme, enfatizando la importancia de la orden. Luego, su atención se desvió hacia otro punto en el mapa, y su voz mantuvo su tono resuelto. Libertad a los prisioneros en las cámaras de tortura, dijo, mientras su dedo trazaba un camino hacia las ubicaciones de dichas cámaras. Un gesto enérgico de su mano acompañó sus palabras, denotando la urgencia de la acción. La joven líder continuó con su serie de órdenes, sus movimientos llenos de teatralidad y determinación. Armad a las mujeres de la ciudad, proclamó, su mano haciendo un ademán decidido en dirección a las áreas pobladas en el mapa. La expresión de Anaxo se volvió más severa al llegar a su siguiente mandato. Degollad a los hombres que quedan de la facción de mi hermano, declaró con una voz que no admitía dudas. Su mano realizó un gesto cortante en el aire, como si estuviera ejecutando la acción con sus propias manos. Por último, su atención se centró en un punto específico del mapa, donde se encontraba la ubicación de Anfitrión. Preparad a los heraldos para negociar con Anfitrión, ordenó con seriedad. Sus dedos trazaron un círculo en el aire, enfatizando la necesidad de un enfoque directo y preciso. En esa atmósfera de tensión y urgencia, cada gesto y movimiento de Anaxo acentuaba la gravedad de sus decisiones y la determinación que guiaba sus acciones. Su espía sentía en silencio, captando cada palabra y gesto con la misma intensidad que llenaba la habitación.